Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión vamos a tener con nosotros a Jorge Picón, el abogado tributarista que está con nosotros para poder conversar sobre el comercio ilícito y el contrabando. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre este problema que arrastra el país ya desde hace mucho, pero que en el contexto de la pandemia quizás tenga algunas, digamos, variaciones, por así decirlo, en cuanto al comportamiento, y es algo que nos gustaría saber a los peruanos en general. ¿En qué situación se encuentra actualmente el comercio ilícito en nuestro país? Bueno, partamos por indicar que cuando hablamos de comercio ilícito, estamos hablando de la introducción al país de productos que o no han sido debidamente nacionalizados o que están prohibidos de ser ingresados al país, que no necesariamente es lo mismo. Pero hay que tener claro que en los últimos, por lo menos 10 años, poco se ha hecho por evitar un contrabando que conforme la economía ha venido, estuvo subiendo, por lo menos durante casi 10 años ininterrumpido. El contrabando subió también bastante. Se estima probablemente que se haya por lo menos duplicado en ese periodo de tiempo. Y claro, las fuentes más conocidas de contrabando están hacia el sur del Perú. Es decir, a través de Tacna se sabía de mucho tiempo que se introducía básicamente una gran cadena de contrabando de licor, es decir, mucho de los licores que se consumen en el resto del país ingresan de contrabando por la zona de Tacna, por la frontera con Chile en principio. Y hay otra cadena de contrabando muy conocida, de la cual ya se tiene bastante, inclusive información periodística, relacionada con la parte que entra por Puno, que esta sí es mucho más compleja, puesto que tiene una íntima relación con la explotación del oro en Madre de Dios, que ha sido que ha sido una de las que no solo ha depredado la Amazonía, sino que adicionalmente ha sido es materia de no solamente de cuestiones de contrabando, sino que estamos hablando de depredación, asesinatos, digamos, tiene flagelos muchísimo más complejos que lamentablemente en el contexto de la pandemia es posible que se hayan intensificado debido a que en el caso específico de Madre de Dios y gran parte de estas zonas, lo que se explota es oro. Y el oro, para ser directo, ha hecho que empezó la cuarentena, digamos, cuando Perú empezó la cuarentena en la quincena de marzo, estaba más o menos en $1,475 la onza y hoy día está cercana a los $2,100 la onza. Es decir, ha subido de una manera sustancial, lo que hace prever que este negocio ilícito que se abastece del contrabando que viene por Bolivia y que luego saca el oro de contrabando hacia Bolivia, de acuerdo a lo que se sabe, no solo no ha parado, sino que debe haberse posiblemente intensificado. Es decir, de todas las, digamos, categorías o actividades que se pueden observar a través del contrabando, aquella que está vinculada a la minería ilegal sería una de las que podría haberse acelerado o potenciado más en los últimos meses debido a la pandemia, ¿verdad? Especialmente por la zona sur. Correcto, porque lo que ha ocurrido es que el oro ha subido sustancialmente de valor, como te decía, de 1,475 subió a 2,100, es decir, ha aumentado más de un 40% de precio a nivel internacional, lo que le hace más atractivo que antes. Y en medio de una situación en la cual en el país se han perdido 4 millones de empleos y tenemos una migración venezolana de más o menos 1 millón de personas en cuestión de 2 o 3 años, es previsible que esta actividad ilícita, que es la explotación del oro y luego la salida ilícita de Perú y abastecerse de todos estos productos, haya aumentado. ¿Qué tipo de producto contrabando entre insumos y también otros tipos de bienes que puedan ser de pronto quizás incluso simplemente consumidos por las mismas personas que participan en esa actividad ilegal, se encuentran vinculados a la minería ilegal a través del contrabando? Es importante entender que cuando un país como Perú no controla sus fronteras, como ocurre en el caso de la frontera con Bolivia, para empezar, pero aunque hay otro problema con otras fronteras, al no controlarlo, potencialmente puede entrar
literalmente de todo. Es decir, ha habido inclusive reportajes de cadenas internacionales que plantean que demostraban cómo de Bolivia entraban a Perú caminando sin ningún tipo de control las personas, los bienes, o sea, entraba todo, y en Perú no había ningún tipo de control. Pero yendo a tu pregunta, es decir, si no hay control, pueden entrar desde insumos que deberían estar fiscalizados por ser peligrosos, como todo lo que se utiliza para contaminar la selva, armas de guerra y también, por supuesto, productos de consumo que no están regulados. O sea, es decir, en medio de la cuarentena, algo que ha estado sumamente en alta demanda ha sido todo el tema de las mascarillas. Y aunque no se tiene data a la fecha, porque es casi imposible tenerla, se sabe que ha entrado una gran cantidad de bienes de contrabando que no queda claro si han terminado siendo peor para la salud de muchas personas. Y cuando comenzamos a hablar de las medidas o las acciones que se toman desde el Estado para poder combatir justamente esta actividad, muchas veces uno ve que hay anuncios esporádicos de la SUNAT, a veces en cooperación con otros organismos, que tratan de justamente reducir el contrabando o la mercadería de contrabando que ingresa, y aún así parece que a veces no fuese suficiente. ¿Qué es lo que falla, lo que está faltando, o en qué quizás es que este tipo de acciones no avanzan al mismo ritmo que la actividad ilícita y por lo tanto se van quedando atrás, ¿no? Yo te diría que un diagnóstico es un diagnóstico muy parecido al que se ha dado respecto a las medidas que el gobierno dio para el tema de la pandemia. Es decir, importó medidas y no las adaptó a la realidad peruana. Algo parecido pasa con la administración tributaria. Es decir, no existe este tipo de flagelos, de situaciones, no pueden trabajarse sin ir al campo, efectivamente ejercer un control. Digamos, la administración tributaria ha fallado crasamente en los últimos 10 años en todo esto, y se ha concentrado en atacar, a falta de una mejor palabra, a los contribuyentes formales, que para ser sincero, de cada 7 personas que tienen una capacidad económica equivalente en el Perú, en el mejor de los casos, 3 pagan impuestos. Tú tienes una informalidad del 70%, que si tú la combinas con el tema del contrabando, ¿verdad?, hace todo el sentido del mundo. Entonces, lamentablemente la administración tributaria no ha tenido pasos operativos, porque el contrabando y la evasión no se atacan ni desde una sillón aquí en Lima, sino tienen que ir al campo y tomar medidas inteligentes. Muchos países, como Estados Unidos, entre muchos otros, han utilizado, por ejemplo, el control de drones para evitar justamente problemas con las personas, pero en la cual pueden hacer un control de grandes territorios sin necesidad de poner en peligro al personal de sus instituciones. Pero aquí nada de eso se ha visto, se sigue sin hacer mucho, y lamentablemente se ha convertido en un problema que quizás nos esté pasando una factura mucho más grande de la que estamos diciendo en este momento. Y hablando del costo que representa el contrabando para el país, aproximadamente cuánto es que pierde el país por ser recaudación de impuestos, entre otro tipo de ingresos que se puedan percibir por justamente, digamos, el debido registro más bien de esos mismos bienes que se traen al país. Mira, hay que decir que como te decía, hay dos tipos de bienes. Por un lado están los bienes que efectivamente lo que dejas de recaudar, porque si se hubiera importado de manera formal, yo lo hubiera recaudado. Estamos hablando de recaudación de cientos de millones. La cifra actualizada no la tengo, pero cuidado que ahí también estás con el tema de bienes ilícitos, como armas para abastecer a la delincuencia. Es decir, uno de los grandes problemas de no controlar la frontera es que no solamente pasan bienes, no solo estamos hablando de una pérdida de recaudación, estamos hablando de un problema de seguridad, y hoy vemos que todos los delincuentes, o sea, tienen armas, y ninguna de esas armas pudo haber sido importada, ¿verdad? Porque hubiera estado prohibida la importación. Todas estas armas, todas estas digamos, bandas delincuenciales son abastecidas de su armamento por el contrabando, ¿ok? Sin perjuicio de otro tipo de bienes, pero, digamos, una cifra que sí a la que podemos acceder muy, muy cercanamente es la salida del oro de Perú, a través de estas fronteras no controladas, ha sido materia inclusive de documentales,
En Netflix hay una serie que se llama Dirty Money, que ha hecho un capítulo del oro de Perú específicamente, que se llama Dirty Gold, es un documental, en el cual se habla de miles de millones de dólares salidos explotados en Perú, que si tienes que darle en cuenta que son miles de millones, estás hablando que la recaudación perdida son muchos cientos de millones, por lo menos, sin perjuicio del problema de la depredación, y de la contaminación. Pero ese oro ha servido, de acuerdo a la explicación que se tiene en todos esos temas, para lavado de activos relacionados con el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Entonces, es un problema, sin lugar a dudas, es un problema de recaudación, pero no quepa duda que es un problema mucho más complejo que la recaudación, porque es un tema de seguridad interna y de fomento de actividades ilícitas mucho más complejas. Cuando estamos hablando de fallas en cuanto a lo que es la adecuada fiscalización o el adecuado control de las fronteras, en este contexto de pandemia, ¿cuál es la mirada que podemos dar en cuanto a las acciones que faltan, digamos, fortalecer para evitar que justamente, uno, se permita, es cierto, el contrabando, pero dos, para que también se incentive de otra manera, permitiendo que continúen actividades como el caso de la minería ilegal y la salida del oro por ya estos puntos que probablemente las autoridades conocen y están al tanto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la mirada que se puede dar y qué acciones son las que podría comenzar a evaluar o debería tomar el Estado para poder, de cierta forma, mitigarlos? Dios, tienes dos lados, digamos, siempre se habla del escudo y la espada, ¿no? Por un lado tienes que tener claro que si es que el contrabandista o el informal no tiene ninguna percepción de riesgo por el lado de la administración tributaria, él va a prosperar, en contra de los formales que, como sabes, una persona que empieza un negocio formal tiene que pagar impuestos, los trabajadores pagan impuestos también. Pero, por ejemplo, se estima que de cada 100 trabajadores que hay en el país, 9 pagan impuestos, 19 son formales y los otros 72 son informales, o sea, que están metidos en todo ese tipo de actividades lícitas o ilícitas eventualmente. Entonces, lo que falla principalmente por el lado de la administración tributaria es la absoluta incapacidad durante décadas, durante una década por lo menos, de generar una percepción de riesgo clara contra situaciones que están muy claramente definidas y focalizadas. Es decir, la prensa inclusive hasta puesto rutas de estas cosas en algunos programas y la administración tributaria no ha hecho nada al respecto durante mucho tiempo. No sé si tú te acordarás inclusive cuando el expresidente Kuczynski en algún momento habló del pequeño contrabando de puno que no le preocupaba. Entonces, por un lado, lo que necesitas es una severa acción de la administración tributaria para atacar la evasión masiva y el contrabando peligroso que estamos teniendo en este momento. Como te digo, qué mala combinación el hecho de la pandemia, la pérdida de empleo. Tenemos 1 millón de venezolanos que han venido en 2 años y teóricamente muchos de ellos no pueden trabajar y se estima que más del 90% ha perdido el empleo en este periodo de tiempo. Y tener una frontera con la cual simplemente puede entrar lo que sea si no ser revisado. Una pésima combinación. Pero, y yendo a otro lado, ¿qué más se hace falta? A mi entender, hace falta una ley de amnistía en la cual se le permita a las personas que tienen dinero que no pagó impuestos, no actividades ilícitas, pero que no pagó impuestos, que sea regularizado pagando un porcentaje y eso permita la bancarización del dinero. Porque lo que está pasando con la economía peruana es que tiene un enorme problema de dinero en efectivo que se mueve en la economía, que proviene del oro ilegal, del narcotráfico, de la talla ilegal, pero se mezcla con otras actividades y el tamaño del dinero que no pasa por el banco y por lo tanto es incontrolable y puede generar distintos tipos de problemas, es muy importante y hasta peligroso, ¿no? Y a ese punto quería llegar con el caso de la ley de amnistía o quizás otras también propuestas que puedan incentivar la formalización o en todo caso el debido cumplimiento del pago de impuestos. Sería conveniente que esta medida u otras que puedan acompañarla sean implementadas de manera
general o que debiese iniciarse con medidas focalizadas en algunas zonas de alto riesgo o, bueno, específicamente regiones donde hay fronteras que ya son pues totalmente conocidas, como el caso de Puno, tal como se estaba mencionando hace unos minutos. ¿Sería conveniente esto o que sea una medida más general? Yo haría una medida más general porque, como te decía, el 70% de la economía peruana es informal. Lo que quiere decir que no estás hablando de un problema tan focalizado. Tú tienes problemas focalizados que puedes identificar en puntos específicos, como controlando en zonas de frontera, pero el tema del oro lo tienes disperso en mucha parte del país, porque Perú es un país eso que tiene oro por todo lado. Y adicionalmente, esto no solo se aplica también a la agricultura, a la pesca, a todas las actividades extractivas en general. Entonces, no significa que sea una amnistía en el sentido de que no paguen impuestos, pero les tienes que decir, oye, formalízate, te permito que me pagas un 7% ahorita de tus ingresos, y ahorita, y si no, te perdono el delito tributario, multas e intereses. Eso genera un shock de ingresos al Estado, que hace falta para cubrir los gastos que se han hecho por el tema de la pandemia. Permitiría formalizar y evitar una serie de problemas, formalizar las propiedades, porque uno de los grandes problemas es que todo esto, la evasión sistemática de impuestos de contrabando, lleva a su vez a un proceso masivo de lavado de activos. Con lo cual, en buena cuenta, en provincias, particularmente ¿no? En Lima mucho más difícil. Digamos, el tema de la compra de inmuebles con dinero en efectivo es algo demasiado común, pero la administración no hace nada, con lo cual, si hubiera hecho algo y tuviera, no, mira, los temas están avanzados, yo creo que este es un momento en el cual decir, mira, no vas a salir en plena pandemia a fiscalizar en el campo, más allá que con drones u otras cosas. Da una amnistía, permite que la gente pague impuestos, digamos, y decirle, de aquí en adelante tú pones un pie fuera de la línea y te meto a la cárcel. Pero el tema está masificado, o sea, necesitamos una solución generalizada. Y antes de finalizar, y justamente haciendo eh, una especie de hincapié en el tema de la formalización y la ampliación de la base tributaria. En miras a que nos acercamos a un siguiente periodo que comienza ya acá en el Bicentenario, en el cual vamos a tener un Estado con un alto nivel de gasto debido a la pandemia, con un alto nivel de déficit fiscal. ¿Cuál debería ser la estrategia, además de implementar una medida como esta? Hablamos de la ley de amnistía. ¿Cuáles otras acciones deberían acompañar a una medida como esta para que se pueda incrementar la recaudación, a la vez que también se combate la formalización sin que ello implique aumentar impuestos? Porque hasta el momento el gobierno dice que no va a subir impuestos. Bueno, es lo que dice este gobierno. Pero ¿qué más se podría hacer para realmente ver que esto se traduzca en pues, resultados? Es decir, que se amplíe la base tributaria y que aumente también la recaudación. Yo creo que hay que priorizar, hay tres problemas generados por la pandemia y deben ser tratados en ese orden. Primero, la pérdida de empleos. Se han perdido más de 4 millones de empleos y nuestra primera prioridad debe ser generación de empleo. Segundo, evitar la ruptura de la cadena de pagos para que la economía entre en problemas. Y tercero, aumentar la recaudación. Esa lógica que acabamos de comentar hace prever que no deberías cambiar las reglas tributarias de manera sustancial en las generadoras de empleo. Eso quiere decir, no me vayas a crear un impuesto nuevo para las empresas, porque ya que están medio complicadas, no les complique más la vida a último momento. Sin embargo, digamos, y de hecho la OCDE, que es la organización que regula todo este tema, ha dicho, no hagan cambios importantes en el tema empresarial en plena pandemia hasta que las cosas se asienten un poco. Pero justamente dice, sí podrías echarle la vista a impuestos relacionados con la propiedad o el patrimonio personal. Es decir, en Perú, los impuestos que se pagan por la propiedad o el patrimonio personal de existir, que son bajísimos, por el tema del autovalúo rezagado de valor real de los inmuebles, hace que las municipalidades no tengan recursos. La mayoría de países tienen taxaciones patrimoniales, impuestos a la herencia, que no va a afectar la generación de empleo. Solamente va a afectar la riqueza acumulada y eso no debería ser un inconveniente. Fuera de eso, creo que es importante, puedes analizar coyunturas, el Estado le está fallando, como siempre llega a destiempo, como te decía, el oro y la plata, Perú es el segundo productor de plata del mundo y es el cuarto productor de oro del mundo. Entonces,
las revaluaciones de estos minerales, o sea, la plata antes de la pandemia está en $12, ahora está en más de $25. Se ha duplicado de precio. Y el oro, como te decía, ha subido más de un 40%. Entonces, en épocas anteriores, cuando vino la crisis del 2008, se habló de un impuesto a la sobreganancia minera que al final se reemplazó por un aporte voluntario, ¿ok? De las empresas que estaban en estos rubros, porque decía, ya, ok, entiendo que he tenido 3 meses complicados de pandemia, pero fíjate que tú habías hecho todas estas inversiones para vender la onza de oro a $1.400 y resulta que por el mercado ahora vale 2.100. Es decir, podría el gobierno coordinar con las empresas, digamos, y esto llevaría necesariamente al destrave de los proyectos mineros. Okay. Este es el momento en que dirías, el gobierno tiene que salir con toda la fuerza y decir, ¿sabes qué? Destráeme Conga, destráeme Tía María y pase el sombrero para aportes voluntarios para las empresas, pero basados en este incremento del precio de los minerales. Claro, definitivamente el destrave de proyectos mineros, el incremento de la producción minera, podría generar que automáticamente haya un mayor nivel de ingresos, justamente producto de de la misma generación o de la misma extracción de los minerales. Eso sí Y me parece que a empleo, todos o sea, nos queda claro. empleo que es esencial en este momento, ¿verdad? Y sin ir muy lejos, hay un proyecto muy conocido que se habla mucho en redes del tema del litio en Puno, ¿ok? Que Argentina, Chile y Bolivia están liderando la producción del litio en Latinoamérica y Perú ha descubierto uno de los yacimientos de mayor rentabilidad de todo el planeta y sin embargo creo que está trabado hace como un año y medio por cuestiones burocráticas. Este sería el momento en el cual el Ministerio de Energía y Minas tendría que destrabar todos estos proyectos y de paso decir, oigan, inviertan lo que tengan que invertir, pero lo que ya están exportando oro y plata, oye, mira, este diferencial de precio podría, o sea, no te quiero generar impuestos, pero podrías generar un aporte voluntario. Bien. Agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad conversando sobre el tema del contrabando y también sobre lo que hace falta o va a hacer falta para que se pueda recuperar la recaudación tributaria. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto ha sido todo por el momento y van a poder seguir viéndonos a través de nuestras redes sociales. Los invito a seguirnos y ya será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.